más que un anhelo, más que un deseo. Tenemos hambre de ti, hambre de verte, de conocerte y en tu presencia vivir. Llénanos de tu amor, sácianos, Señor. Danos más de tu luz, de tu plenitud. Solo queremos estar contigo, no separarnos ya más. Con corazones a ti rendidos, que no vacilan jamás. Llénanos de tu amor, sácianos, Señor. Danos más de tu luz, de tu plenitud. Tu presencia es mi alimento, mi porción, la grosura que alimenta el corazón. Llénanos de tu amor, sácianos, Señor. Danos más de tu luz, de tu plenitud. Más que un anhelo, más que un deseo, tenemos hambre de ti. Sean todos bienvenidos. Es una bendición estar aquí en esta mañana. Y le damos gracias al Padre porque qué mejor manera de comenzar. Les voy a pedir que se pongan de pie. Vamos a hacer una oración. Una oración entregándole a nuestro Dios este día. Una oración pidiéndole a Dios que reciba nuestra alabanza. Una oración pidiendo de Él su palabra para nuestras vidas. Oramos. Mi Señor y Dios, te damos gracias esta mañana por el tiempo maravilloso que hemos estado disfrutando hasta este día, en compañía tuya, día con día, Señor. Y en esta mañana y en el nombre de mi Señor Jesucristo ponemos delante de ti nuestro servicio. Pedimos tu bendición, pedimos tu permiso, Señor, para poder estar aquí. Te pedimos en el nombre de mi Señor Jesucristo que recibas con agrado nuestras voces, nuestra alabanza a ti. Te pedimos, Padre, en el nombre de mi Señor Jesucristo, que tu palabra sea vida a nuestra vida. Que nos llegues, que nos llenes de tu palabra, que nos guíes, Señor, en lo que tenemos que hacer. Te pedimos en el nombre de mi Señor Jesucristo que a través de tu palabra nos des sanidad también. Que nos ayudes a caminar contigo, Dios. Y que seamos un instrumento vivo tuyo para poder compartir con los demás acerca de esto, Dios.
de lo cual maravilloso es nuestro Dios, que nos sana, que nos salva, que nos ayuda a seguir adelante. Bendice, Padre, a cada ministro que está dando tu palabra alrededor del mundo en esta mañana, en este día. A cada persona que está sentada escuchando de ella. A cada persona que esté en las calles proclamando tu palabra, Señor. Que cada una de esas palabras tenga gran recompensa y que llegue a oídos que quieran dar fruto, Señor, y eleven su voz hacia ti y volteen su rostro al cielo buscando de ti, mi Dios. Gracias por este tiempo, gracias por mis hermanos, gracias por este servicio que tenemos. Bendícelo, Dios, y queremos agradarte. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención, mi libertad. Me dio vida nueva y al fondo del mar me echó maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo que la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar me echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado
bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 amén. He pasado una semana luchando con esta palabra. He pasado una semana que estaba como yendo y viniendo diciendo, Señor, ¿qué es lo que quieres hablar? ¿Qué es lo que quieres decir? Y como siempre, se presentan opciones y hay como cosas distintas. Y entonces ya cuando hay un poquito más de definición, uno como que dice, Señor, ¿pero es realmente esto lo que quieres hablar? ¿O soy yo? ¿O es lo que a mí se me ocurre? ¿O es lo que yo quiero escuchar? Y a veces Dios quiere que hable lo que quiere hablarme a mí también, para que me quede el mensaje. Pero a veces también el Señor nos lleva en otra dirección. Y en esta mañana quiero compartir con ustedes esta palabra que se encuentra en 2 de Corintios capítulo 10. Así que búsquelo, por favor. 2 de Corintios capítulo 10, versículos 4 y 5. Vamos a leer la palabra primero y después voy a hacer la introducción. Así que, si ya lo encontró, vamos a dar lectura entonces. 2 de Corintios capítulo 10, versículos 4 y 5 dice así: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Suavecito esto. Vamos a orar. Padre amado, te damos tantas gracias, Señor, porque tú nos permites llegar a tu casa de oración en esta mañana. Señor, tú nos has traído aquí y esta es la palabra, Señor, que tú nos das al abrir, Señor, el libro. Por eso te pedimos ahora en el nombre de Jesús de Nazaret que tú bendigas esta palabra, que es tuya, está bendita. Pero, Señor, por sobre todas las cosas, que abras nuestros oídos, que abras nuestras mentes y nuestros corazones. Señor, que encuentre tu palabra tierra fértil en nuestras vidas. Señor, queremos recibir la enseñanza que tienes para nosotros el día de hoy. Queremos recibir, Señor, lo que tú nos quieres, lo que tú has preparado. Señor, porque entendemos y comprendemos que tú traes lo mejor para cada uno de nosotros. Señor, yo te ruego que cada palabra que sale de mi boca sea, Señor, lo que tú quieras. Señor, quita todo pensamiento carnal de mi vida, todo lo que sea, lo que yo quiera decir, Señor, que sea totalmente nulo y que solamente lo que tú quieres fluya. Gracias, Señor. Amén y amén. Estaba meditando sobre esta palabra y una de las cosas que me llama la atención es el uso de la palabra milicia. Y yo creo que no, para los que son cristianos de hace muchos años, escuchar la palabra milicia no les sorprende. ¿Sí? La palabra milicia está hablando de un ejército, está hablando de una fuerza que va a combate, ¿verdad? Entonces, hay personas que llevan años en el camino del Señor y dicen, sí, yo sé que soy parte de una milicia. ¿Por qué? Porque crecí cantando, aunque no ande la infantería, caballería, artillería, aunque un avión no ande volando, pero soldado soy, ¿verdad? Con la mano derecha. Hemos crecido cantando, firme hacia adelante, huestes de la fe. Hemos crecido cantando estos cantos que nos hablan de que somos parte de un ejército, somos parte de una milicia. Pero hay personas que quizá acaban de llegar al Evangelio y todo lo que han escuchado es todo lindo.
Aquí está el Señor y el Señor es tu novio. Y el Señor es tu amor, y el Señor y es todo lindo, no vas a tener más problemas, se van a terminar todos los dolores, ya no vas a sufrir, ya no vas a ser un infeliz, como decía algo que vi por internet. Y hermanos, es cierto que Dios viene para darnos libertad, es cierto que Dios viene para ayudarnos a tener victoria, pero también es cierto que para que haya victoria tiene que haber conflicto. Y nosotros somos parte de ese ejército que va al conflicto. No es todo color de rosas. No es garantizado que no vamos a tener problemas. Lo que sí sabemos es que con Cristo tenemos victoria. Lo que sí sabemos es que con Cristo tenemos victoria. Entonces cuando escucho esta palabra que dice milicia, y dice las armas de nuestra milicia. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han formado parte de ya sea la fuerza militar o de la policía? ¿Alguno que levante la mano? ¿Alguien? Yo sé que papá sí, el hermano Miguel. ¿Nadie más? Ok, corríjanme si me equivoco. Pero cuando usted entra en una fuerza que tiene que ver con una fuerza armada, sea militar o sea la policía, lo primero que hacen es ir a entrenamiento básico. Y en el entrenamiento básico les van a enseñar a utilizar las armas que usted tiene a su disposición. Estoy seguro que les han enseñado combate cuerpo a cuerpo, ¿sí? Les han enseñado a utilizar una pistola o un fusil o un revólver. Sí, depende de aquellos años, no sé papá hace cuánto era una onda. Pero ese es el entrenamiento básico, el uso de las armas de nuestra milicia. Y quiero que sepa que como cristianos, como miembros de esta milicia, nosotros también tenemos armas que Dios nos ha dejado a nuestra disposición. Y es necesario que como cristianos sepamos utilizar las armas de nuestra milicia. ¿Por qué? Porque acabamos de leer en 2 de Corintios, vamos a hacer hincapié en algunas partes, dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Para esto tenemos armas. Para esto hemos sido llamados. Esta es la hora, este es el día, este es el momento. No para salir a la calle a pelearnos con todo el mundo. Hay personas que entienden y dicen: yo soy parte de la milicia, yo soy defensor del evangelio, y entonces me voy a pelear con toda mi familia porque ellos no saben de qué están hablando. No son las armas de nuestra milicia para que nosotros nos arroguemos la capacidad de ser jueces de qué es lo que los demás hacen bien y lo que los demás hacen mal. No. Nosotros hemos sido llamados para liberar a los que están cautivos. Hemos sido enviados para ir a buscar a las personas que están atadas, que están encadenadas y que no pueden salir. Y hemos sido llamados para utilizar las armas que el Señor nos ha dado para derribar fortalezas. Hemos sido llamados para utilizar las armas que el Señor nos ha dado para libertar a aquellos, traer libertad, traer el mensaje, traer la palabra. El problema, mis hermanos, es que muchas veces no conocemos el arsenal que tenemos en Dios. Muchas veces ignoramos. O muchas veces por falta de práctica, porque estoy seguro que también si estuvieron algunos años en la fuerza los mandaban a hacer entrenamiento. ¿Cuántas veces iba al tiro, al campo de tiro a practicar? Mi hermana está en la fuerza de policía y ella va, creo que cada 2 semanas o cada mes por lo menos, tiene que ir cada 15 días, tiene que ir a practicar. Y nosotros, como no conocemos las armas, o porque no la usamos, perdemos la práctica. Perdemos la práctica y nos volvemos soldados que no son efectivos. Ahora usted dirá:
hermano Gustavo, todo esto muy lindo, lo que usted dice. Pero ¿de qué armas me está hablando? Y yo quiero que sepa por qué creo que el Señor me llevó a hablar de esto en esta mañana. Estamos comenzando el año 2022. Hay mucha gente que dice, oh, bueno, por fin el año que se va a terminar la pandemia. Hay mucha gente que dice, bueno, por fin el año que vamos a salir adelante y vamos a salir de un montón de cosas. Déjeme decirle que los problemas no se acaban mágicamente. Que los problemas no se terminan así. Las batallas van a existir y tenemos que ganarlas. Si usted ha estado batallando por la salvación de un miembro de su familia, va a tener que seguir batallando. Si usted ha estado batallando por la libertad de un vicio o de alguna cosa que lo tiene atado, va a tener que seguir batallando. Si usted ha estado peleando, batallando con situaciones de injusticia en su trabajo o donde quiera que usted se mueve, va a tener que seguir batallando. El descanso para los hijos de Dios viene cuando el Señor nos lleva. Sea que viene y nos lleva de a uno o se lleva a toda su iglesia. Pero yo también ya estoy, Señor, cuando tú quieras. Cuando tenemos nosotros nuestras armas y las sabemos utilizar, entonces nos volvemos efectivos. Somos efectivos cuando sabemos utilizar las armas que nos dejó el Señor. Si tiene papel, anótelo. Vamos a hablar acerca de 5 armas que nos dejó el Señor. Y como hoy voy a hacer una revisión de 5 cosas, no voy a ir tan profundo en cada una, pero eso lo vamos a hacer en algunos mensajes que siguen. Así que, pero para tener un panorama completo, la primera arma es el poder de la oración. El poder de la oración. La segunda arma, para los que están anotando, es el poder del nombre de Jesús. El poder del nombre de Jesús. La tercera arma es el poder de la alabanza. El poder de la alabanza. La cuarta arma es el poder de la palabra de Dios. El poder de la palabra de Dios. Y por último, la quinta arma es el poder de la autoridad que Dios ha delegado en cada uno de nosotros. Voy a tocar cada uno de estos temas, comenzando por la oración. Para los que saben algo en lo que es militar o quizá han visto un documental sobre la Segunda Guerra Mundial, estábamos viendo la vez pasada con papá. Si alguna vez quiere usted conocer lo que es una maratón de mirar televisión o de binging, siéntelo a papá mirar un documental de la Segunda Guerra Mundial. Porque se puede pasar horas ahí. Son cosas interesantes, cosas que sucedieron. Y una cosa que uno ve cuando uno comienza a investigar y a entender estas cosas militares, se da cuenta que hay un arma o una herramienta que tienen estos grupos que es súper importante, y es la comunicación. Los sistemas más avanzados de radio del día de hoy tienen sus limitaciones. Yo no sé si usted sabía, pero las ondas de radio no pueden atravesar el agua, por ejemplo. Entonces, cuando hay un submarino bajo el agua, tienen que utilizar otros métodos para poder comunicarse. A veces están lo suficientemente alto, cosa que pueda salir una antenita justo arriba del agua para que la señal pueda salir. El agua apaga la señal de radio. Hay otras donde las señales de radio no penetran en la tierra. Entonces, cuando están en algunos lugares ocultos, profundos, cuevas, lo que pueda hacer, la comunicación se hace más difícil. Dependemos muchas veces de satélites y cosas así para poder comunicarnos. Y cuando eso no tiene no hay una señal clara, no hay un camino claro, esa señal se pierde y la comunicación se pierde. Pero cuán maravilloso es nuestro Dios, que nos provee un sistema de comunicación que funciona en cualquier lugar.
que no importa qué tan profundo pueda usted estar, ese sistema de comunicación funciona. Usted clama a Dios y Él lo escucha. Cuán maravilloso es nuestro Dios, que ha hecho algo que ni aún las potencias más grandes del mundo lo han podido lograr. Y es que podamos comunicarnos con Él directamente. La oración tiene esta capacidad. Alguien que busque Lamentaciones capítulo 3, por favor. Lamentaciones capítulo 3. La oración tiene esta capacidad de atravesar cualquier circunstancia, cualquier distancia, cualquier elemento que se interponga. La oración puede y la oración llega a la presencia de Dios. Si alguien tiene Lamentaciones capítulo 3, versículos 53 al 57, que lo lea en voz alta, por favor. Ataron mi vida en cisterna, pusieron piedras sobre mí. Aguas cubrieron mi cabeza, yo dije, muerto soy. Invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. Oíste mi voz, no escondas tu oído al clamor de mis suspiros. Te acercaste el día que te invoqué, dijiste, no temes. Ahí está. ¿Cuál es la descripción que da en este? Perdón. Sí, capítulo 3, versículos 53 al 57. La descripción que dice que ataron mi vida en cisterna. La cisterna es un pozo que hay en la tierra, ¿verdad? Y luego, ¿qué dice? Pusieron piedras encima. ¿Sí? O sea que hay un montón de cosas de por medio y estando ahí. Lamentaciones 3, 53 al 57. Ok, gracias. Y entonces dice que estando en la cárcel profunda, ahí clamó. ¿Y qué dice? El día que te invoqué, te acercaste el día que te invoqué. Un claro ejemplo de que la oración llega aún en los momentos más difíciles. La oración es algo que tenemos disponible para comunicarnos con Dios directamente, sin intermediario, sin tener que llamar a un operador, sin tener que hacer absolutamente nada que se interponga o que pueda distorsionar la señal. Cuando yo clamo a Dios y busco el rostro de Dios, la oración atraviesa todas las cosas y llega directamente al trono de Dios. Ahora, ¿qué tan bueno puede ser un sistema de comunicación si del otro lado nadie escucha? Si yo tengo el sistema de comunicación más poderoso del mundo y llamo y del otro lado nadie contesta, no me sirve de nada. Pero cuando miramos en la palabra del Señor, en Salmos capítulo 34, versículo 17, nos dice claramente, claman los justos y Jehová oye. Claman los justos y Jehová oye. Gloria a tu nombre, Jesús. Ese es el poder de la oración. Esto es lo que Dios nos permite hacer. Esto es lo que Dios nos ha dado. Le ha entregado a usted, me lo ha entregado a mí. Aun si usted piensa desde el primer momento, el día que usted vino a los pies de Cristo, ¿qué fue lo que hizo para aceptar al Señor? Oró, hizo una oración. La conocemos, decimos la oración del pecador, que es la oración del que viene a los pies de Cristo. Así es el nombre que le hemos dado, pero es una oración, es hablar con Dios. Y quizá usted dice, bueno, pero la oración, ¿cómo hago, hermano Gustavo, con la oración? Porque yo no sé orar. Si usted sabe orar, si usted sabe hablar, si usted sabe contarle sus problemas a alguien, usted sabe cómo orar. Si usted sabe hablar y usted sabe decirles cosas lindas a alguien, usted sabe orar. Si usted sabe hablar y usted sabe comunicar información a alguien, usted sabe orar. Porque la oración no es una fórmula. La oración no es algo que tenemos que hacer donde tenemos que seguir un libreto exacto de lo que vamos a decir. La oración es volcar nuestro corazón delante de Dios y decirle quizá lo que nos está pasando, o quizá cuánto le amamos, o quizá cuánto estamos sufriendo por alguien que está en necesidad y le pedimos a Dios que haga algo. Eso es la oración.
Pero cuando nosotros no sabemos utilizar la oración, o cuando nosotros no practicamos la oración, entonces se nos vuelve difícil. Como cualquier cosa, si usted no sabe, si usted ha dejado de operar algo por mucho tiempo, la próxima vez que lo tiene que hacer, comete algunos errores. Hace muchos años atrás, yo tenía un trabajo donde yo enseñaba computación, enseñaba a usar programas de computadora a personas. Y a personas adultas, no a niños. Y lo que siempre les decía era que la clave en aprender está en usar el conocimiento. Porque si usted lo deja de usar y vuelve dentro de 6 meses, ya no entiende nada, ya no sabe qué botón era, le parece familiar, pero ya no hay seguridad. De la misma manera, mi hermano, mi hermana, quiero decirle en esta mañana que las armas de nuestra milicia tienen que ser usadas. Que usted tiene que entrenar en el uso de estas armas. Y es necesario ir cada día, doblar nuestras rodillas y pasar tiempo en la presencia de Dios. ¿Para qué? Para que seamos efectivos con ellas. Seguimos. Una cosita más que quiero tocar con respecto a la oración y seguimos para que no se me vaya la hora. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17 dice: orad sin cesar. Orad sin cesar. Este es un llamado que nos está haciendo para que nosotros permanezcamos en oración, pasemos tiempo. De hecho, sin cesar quiere decir constante. Tenemos que aprender a usar nuestras armas todo el tiempo. No a dejarla en la casa y salir totalmente desprevenidos y andar por ahí. No. Tenemos que aprender a orar sin cesar. Luego también en Mateo 26, 41 dice, Jesús mismo está hablando y dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. O sea que cuando nosotros no aprendemos a usar la oración, cuando no lo practicamos, nos exponemos nosotros mismos a las tentaciones de nuestra carne, a hacer cosas que no deberíamos estar haciendo. Si usted está llevando una vida donde usted está lidiando con algo que lo tiene atrapado y que no lo puede dejar, sea que sea pecado de carácter sexual, que sea pecado de carácter de abuso de sustancias, que sea un pecado de carácter de mal carácter, de enojo, que sea cualquier tipo de pecado, que son esas cosas como que no puedo librarme, ya no sé qué hacer, pruebo todo y de todas maneras caigo y de todas maneras me siento mal y de todas maneras siento que estoy pecando. Déjeme decirle que la oración es la clave para que usted se fortalezca y para que usted no caiga en tentación. El ejemplo ideal con el tema de la oración lo dejó el Señor Jesús en Marcos capítulo 1, versículo 35. Alguien que lo busque y le dé lectura rapidito. Marcos capítulo 1, versículo 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿De quién está hablando? De Jesús, el Hijo de Dios. Y él se levantó temprano a la mañana y buscó un lugar desierto, un lugar tranquilo. No es que tiene que usted irse al medio del Sahara para poder orar. No. Lo único que está diciendo es: se fue a un lugar tranquilo y allí oraba. Ahora, si usted es como yo, levantarse muy temprano a la mañana le cuesta. Levantarse muy temprano, a veces cuesta, a veces no sé, a veces me despierto a las 6 de la mañana y ya no me puedo dormir. Y hay veces que me cuesta despertarme. Pero es necesario que desarrollemos una costumbre, un hábito de buscar el rostro de Dios.
Yo no le voy a decir que tiene que hacerlo a las 6 de la mañana, ni a las 5, ni a las 4. Pero usted tiene que buscar el tiempo y el lugar. Designe un lugar y un tiempo. No diga, voy a orar, hoy voy a orar, en algún momento. No, póngalo en su calendario. Diga, hoy voy a orar, de tal hora a tal hora voy a orar. Si usted me dice, bueno, hermano Gustavo, pero yo después de 5 minutos ya no sé qué decir, pues déjeme decirle que comience a alabar al Señor. Comience a darle gracias por todo lo que ha sucedido. Y si a usted le da solamente para 5 minutos, comience con esos 5 minutos. Porque con la práctica usted se va a dar cuenta que va cada vez más, va a fluir y va a estar en la presencia del Señor y va a buscar estar en la presencia del Señor. Pasando al segundo, la segunda arma, es el nombre de Jesús. Alguien que busque Filipenses capítulo 2, por favor. El nombre de Jesús representa autoridad. Y eso vamos a leer cuando usted lo encuentre en Filipenses capítulo 2, versos 9 al 11. Me dice amén y lo va a leer. Sí, por favor. Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Y ahí está la clave. Cuando Dios le levanta el nombre de Jesús, dice que le dio nombre sobre todo nombre. Y esto implica autoridad. Esto quiere decir que todas las cosas que existen están sujetas, están debajo de la autoridad del nombre de Jesús. Y esto incluye una gran categoría de cosas. Esto incluye a la tormenta en el mar que Jesús calmó. Esto incluye a los demonios que Él echó fuera. Esto incluye a la enfermedad que estaba aquejando a tantas personas en esos tiempos bíblicos y que Jesús fue y sanó. El nombre de Jesús es nombre sobre todo nombre. Entonces, cuando usted está orando y cuando usted está atravesando algo, usted puede clamar y usted puede decir, Señor, en el nombre de Jesús, guarda mi vida. En el nombre de Jesús, te pido que quites este problema. En el nombre de Jesús, te pido que actúes en esta situación. Por eso oramos de esta manera. Porque cuando oramos en el nombre de Jesús, estamos orando en el nombre sobre todo nombre. Estamos yendo a la autoridad máxima de todo lo que existe, todo lo creado. Absolutamente todo. Nombre sobre todo nombre. Aprender a usar el nombre de Jesús como un arma en esta milicia tiene que ver con entender lo que es la autoridad. Y tiene que ver con entender lo que es la autoridad delegada, que eso está en el punto número 5, creo que fue. Si alguien lo estaba anotando, me recuerda. La autoridad, el quinto, sí. El punto número 5 habla de esa autoridad, así que vamos a volver al tema de autoridad. Pero entender que toda autoridad deriva y viene del nombre de Jesús. Imagínese usted que yo vaya y me meta en su casa y me ponga a dar órdenes y le diga a su esposa, cocinate algo rico, que tengo hambre. Y le diga a sus hijos, vayan a hacer su tarea y limpien su cuarto. Son buenas ideas, ¿verdad? Bueno, quizá lo de cocinarte algo lindo, no sé. Quizá quieres comprar algo. Pero si yo me voy y me meto en su casa, ¿con qué autoridad puedo ponerme yo a dar órdenes? ¿Con qué autoridad puedo yo ponerme a decir que hagan esto o que hagan lo otro? ¿Con qué autoridad puedo yo decir que usted tiene que comportarse de una manera o de otra, o a sus hijos?
O si me voy y me meto en su casa y tomo su precioso televisor de 65 pulgadas que le gusta mirar su partido de fútbol, y yo me voy y lo quito y me voy y lo vendo. ¿Con qué autoridad? Ninguna. No tengo autoridad para hacer tales cosas. Ahora, si el dueño de casa me dice, hermano Gustavo, estamos totalmente a su disposición. Usted diga y nosotros hacemos lo que haya, si hay que vender, si hay que hacer, lo que hay que deshacer, no hay problema. Está delegando esa autoridad. Y entonces tengo autoridad para hacer ciertas cosas. De la misma manera funciona en un gobierno y con las distintas ramas del gobierno. Usted imagínese si tenemos el presidente de Estados Unidos, que es la autoridad en el país. Claro que tenemos los otros poderes, pero voy a simplificar en el poder ejecutivo en este momento. Y tenemos al presidente de Estados Unidos que toma decisiones, y resulta que todas las decisiones que se toman en todas las ciudades y municipalidades del país requiere que usted vaya y consiga la firma personal del presidente de Estados Unidos. Es ingobernable, no puede firmar tantos documentos, no hay manera. Entonces, ¿qué pasa? Hay una autoridad delegada. Y entonces delega, y existe el secretario de Hacienda, y existe el secretario de Educación, y ellos tampoco pueden hacer todo solos. Entonces delegan esa autoridad, y entonces tienen asesores, y luego hay autoridades locales que se encargan de distintas cosas. Pero la autoridad es delegada por alguien, es delegada por el pueblo. Incluso en la elección del presidente, en la votación, la autoridad es delegada por el pueblo. En la vida cristiana, en la vida del cristiano, la autoridad no viene de muchos lugares, viene de un solo lugar, de Dios. Y Dios, nos dice la palabra que acabamos de leer, puso el nombre de Jesús como nombre sobre todo nombre. Y le dio autoridad plena, absoluta. Y cuando nosotros somos hijos de Dios, cuando nosotros vivimos nuestra vida siguiendo los pasos que Jesús nos da, Él nos da esa autoridad. Y Él nos permite a nosotros orar por enfermos. Y Él nos permite a nosotros echar fuera demonios. Y Él nos permite a nosotros declarar que su bendición desciende cuando venimos y alabamos al Señor e invocamos su nombre y decimos, el Espíritu de Dios está en este lugar. ¿Qué estamos haciendo? Estamos declarando. ¿Y qué importancia puede tener esa declaración si no tenemos autoridad? Pero cuando usted es cristiano, cuando usted es hijo de Dios, entonces esa autoridad está con usted también. Y usted puede, en el nombre de Jesús, echar fuera demonios. Y usted puede, si está atravesando una situación difícil, si usted está siendo atribulado en cualquier manera, usted puede orar, puede clamar y decir, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo recibo paz en esta situación. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo echo fuera todo espíritu de pelea y de contienda. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, yo te pido que obres en el cuerpo de mi hijo, de mi hija, que tienen fiebre o que están sufriendo de alguna manera. Aprender y entender la autoridad del nombre de Jesús y saber aplicarla apropiadamente va a permitir que podamos vivir la vida de victoria en victoria de la que nos hablan los evangelios. Voy a avanzar porque si no se me va a ir todo el tiempo. Ya llevo largo La tercera es la alabanza. La alabanza es la tercera. Y con esto solamente les voy a mencionar un ejemplo. Hay una palabra que usted puede buscar en Isaías 43, 21. Tome nota, no lo voy a leer en este momento. Pero alabar es confesar la excelencia de Dios. Confesar la grandeza de Dios sobre cualquier situación en lo que estemos pasando. Y yo le voy a dar un ejemplo que es algo que todos conocemos. Cuando el pueblo de Dios se acerca a Jericó, Jericó es una ciudad amurallada y cierran sus puertas y ellos no pueden entrar.
Y entonces Dios le da una estrategia. Imagínese a quién envió primero. A los que cantan, a los músicos. Cuando Dios tuvo que mandar a su pueblo a conquistar una ciudad amurallada, no mandó a los especialistas en bombas, no mandó a los especialistas en destrucción de estructuras y de cosas para que puedan avanzar, no mandó a personas que vayan y que puedan quizá infiltrarse y lograr escalar esos muros y llegar. No. Dios dijo, quiero a las personas que me alaban. Y mandó a los músicos primero. Imagínese siendo músico en un ejército usted. Y le dicen, allá va con la cornetita primero. Allá va usted primero. Y usted tiene que ser la punta de lanza de este ejército. Pero eso es precisamente lo que Dios hizo. Y envió a su pueblo y dieron vuelta. Y comenzaron a rodear la ciudad obedeciendo lo que Dios le había dicho, la cantidad de veces que tenían que hacerlo, el orden en el que tenían que ir. Iban los músicos primeros y atrás venía el pueblo. Y iban y rodeaban y rodeaban. Y así lo hicieron por una semana y el último día rodearon 7 veces. ¿Y qué pasó? Cuando rodearon 7 veces, los muros cayeron. Los muros cayeron. Cuando usted aprende a alabar a Dios, aún en las situaciones difíciles, es entonces cuando usted está derribando murallas. Cuando usted aprende a que la primera reacción de un cristiano cuando está pasando algo difícil es decir, Señor, te doy gracias por lo que está pasando. Señor, te bendigo porque tú estás por encima de todo esto. Usted va a ser efectivo en la milicia del Señor. Porque la alabanza derriba murallas. No me voy a detener mucho porque el siguiente es la palabra de Dios. Hay muchos que hoy en día piensan que la palabra de Dios está obsoleta. Hay muchos que hoy en día creen que la Biblia es algo que fue escrito mucho tiempo atrás, lo cual es cierto. Pero creen erróneamente que no se aplica a nuestra realidad del día de hoy. Y entonces hay incluso personas que son cristianas que creen que lo que más necesitamos es palabra fresca. Entonces todo lo que necesito es una palabra que Dios me dé ahora. Y la Biblia está ahí juntando polvo en un estante. Pero tenemos que entender que la palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra de Dios es lo que Dios nos ha dado a nosotros como espada. Cuando la describe como parte de la armadura de Dios, la palabra de Dios es la espada. ¿A usted le parece que la espada es algo para dejar en un estante? Isaías 40:22, el Señor dice, Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Esto dice en un tiempo mucho antes de que llegue Colón y que descubra que las Indias no eran las Indias. Y creen que la palabra de Dios no es relevante. La palabra de Dios es vigente. La palabra de Dios dice, Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Eso dice Job capítulo 26. Y eso fue mucho antes de que se quite la creencia de que la tierra estaba sostenida por tortugas, o que había un gigante que la sostenía, o que había un montón de ideas raras. Hasta el día de hoy hay gente que piensa que la tierra es plana, y acabamos de leer que dice que Él está sobre el círculo de la tierra. Él está sobre el círculo de la tierra. La palabra de Dios es eficaz aún en el día de hoy. La palabra de Dios no ha perdido vigencia. Déjeme decirle que Jeremías capítulo 23 dice, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Hebreos capítulo 4, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu,
y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No estamos hablando de un arma así nomás, mi hermano. No estamos hablando de algo que uno tenga que dejar olvidado. Está hablando de una cosa tan potente que deberíamos pasar tiempo entendiendo, estudiando, escudriñando y sabiendo cómo utilizarla. La pastora nos invitaba al estudio de la Biblia los días martes a las 7. Es una ventaja para algunos, para otros quizá no, pero es una ventaja no tener que salir de la casa. No hay que manejar 30 minutos para llegar a la iglesia y luego ir otra vez. Se hace tarde. Para los que tenemos hijos por ahí es más difícil. Pero usted puede conectarse desde la comodidad de su casa y usted puede estar estudiando la palabra. Desafíese en este año 2022 a ser parte en el estudio sistemático de la palabra de Dios. No practique bibliomancia. Bibliomancia es cuando usted agarra y pone la Biblia y hace así con el dedo y dice, esto es lo que Dios me quiso decir hoy. Eso no es así no funciona. Estudie la palabra de Dios, porque la palabra de Dios revela el carácter del autor de la palabra y usted conoce a Dios. Eso es estudiar la palabra de Dios. El poder de la palabra de Dios es multifacético, porque la palabra de Dios aplica y nos habla para distintas situaciones. De hecho, hoy día hemos hablado de un montón de versículos para apoyar la enseñanza que estamos dando. Y cuando usted está en situaciones difíciles, usted se acuerda de un salmo, ¿sí? Y el salmo dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y entonces usted sabe que el Señor lo está guardando. Cuando usted está en situación de escasez, usted se va al Salmo 23 y comienza a leer y dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Cuando usted busca en distintas situaciones la palabra, le puede dar la clave, la salida, incluso le puede recordar la promesa que Dios ya ha hecho para la situación que usted está atravesando. Pero si no la conocemos, entonces no nos podemos basar en ella, no la podemos usar. Y por último, hermanos, y este es un tema que es un poquito complicado, pero el número 5 es la autoridad que Dios le ha dado a usted. Y a veces creemos que cuando recibimos autoridad es para someter a otros. Y a veces creemos que porque tenemos autoridad podemos maltratar a otros. Y a veces creemos que porque tenemos autoridad no tenemos que hacer trabajo que no querramos hacer o que no nos parezca bueno hacerlo. Pero la autoridad que Dios nos da, la autoridad bien entendida, ¿sabe lo que significa? Significa que si volvemos al punto número 1 y usted clama a Dios en su momento difícil, usted puede con autoridad declarar la palabra de Dios para la situación que usted está atravesando. Si usted está atravesando un tiempo de enfermedad, un momento de enfermedad, usted puede venir y buscar en la palabra todo lo que Dios ha dicho acerca de las enfermedades. Puede escoger, por ejemplo, el versículo que dice que Él llevó todas nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Y usted puede orar y declarar con autoridad esa palabra. ¿Sabe lo que significa? Significa que usted no necesita venir a buscarme a mí o buscar a la pastora Rosy o buscar a otra persona a que venga y ore porque tiene autoridad. Usted tiene autoridad delegada y usted puede orar y usted puede hacer que las cosas cambien a su alrededor utilizando la autoridad que Dios le ha dado. Cuando el enemigo se levanta contra usted, usted tiene autoridad para reprenderlo. Cuando el enemigo viene y toca el cuerpo de su familia o de alguien en enfermedad, usted tiene autoridad para orar por sanidad. Es autoridad delegada. Cuando Jesús envió a los 70 y le dijo, vayan y en mi nombre, dijo, echarán fuera demonios, sanarán enfermos. Es autoridad delegada.
Mis hermanos, con esto sí ya termino. En primer lugar les pido perdón porque se me hizo más largo. Es que me entusiasma esto. Pero déjeme decirle que en este año 2022 es necesario que usted y yo sepamos utilizar las armas que Dios nos ha dado. Somos parte de esta milicia. Hay un enemigo afuera que está buscando, dice, como león rugiente, a quien devorar. Y nosotros tenemos que estar preparados. Así que yo les digo en esta mañana, o ya tarde, que en el nombre de Jesús usted se ponga de pie ahora mismo, como hombres y mujeres de Dios. Levántese, póngase de pie. Y vamos a orar. Y vamos a pedir a Dios que en este año nosotros seamos buenos administradores de las armas que Él nos ha dejado. Que sepamos utilizarlas y que podamos vivir en la victoria que Él nos da. Padre amado, te damos tantas gracias. Señor, porque tú no nos has dejado sin preparación. Porque tú no nos has dejado, Señor, totalmente desprovistos. No nos has dejado indefensos. Sino, Señor, que tu palabra nos enseña que tú nos has dado armas poderosas en Dios para derribar fortalezas. Señor amado, en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret, como iglesia, Señor, como miembros de esta milicia, Padre, queremos comprometernos a aprender a usar estas armas y a practicar con ellas y a ser efectivos con ellas, Señor, para que podamos ser instrumentos útiles en tus manos. Señor, perdónanos si hasta aquí no hemos entendido que la oración tiene que ser sin cesar. Perdónanos, Señor, si hasta aquí no hemos entendido que escudriñar tu palabra revela tu carácter. Señor, perdónanos si hasta aquí no hemos entendido que tú nos has dado autoridad y que no hace falta que el diablo venga y juegue con nosotros y haga lo que quiera, sino que nosotros podemos pararnos en el nombre poderoso de Jesús y echarlo fuera. Señor, enséñanos. Ayúdanos a caminar contigo este año. Señor, como iglesia queremos ser efectivos en la labor para la que tú nos has llamado. Te damos gracias, Dios. En el nombre bendito de Jesús te pedimos esto. Amén y amén. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por todas las bendiciones. Señor, que vengan a nuestra memoria durante estos días de la semana. Que tu palabra, este tiempo que hemos disfrutado aquí, lo podamos revivir en nuestros corazones. Señor, nos despedimos de este lugar, pero no de tu presencia. Te pedimos que vayas con nosotros, que tu paz gobierne, Señor, nuestros corazones, que tu paz gobierne nuestros hogares, Señor, que tu presencia esté con nosotros en todo tiempo. Señor, comprometiéndonos a ser aquellos soldados útiles en tus manos. Ayúdanos, Señor Jesús, por Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, la reunión ha terminado. Todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Oh, necesita más de ti.